Bajo las órdenes de tu oficial a mando, pones un pie en la cubierta de ese bergantín de velas blancas y que calculas debería pesar al menos 100 toneladas. Te diriges junto a otros colegas a los distintos compartimentos, revisando cada uno de los recovecos del lugar. Cabina vacía y parcialmente inundada, cocina igualmente vacía y con bastantes provisiones de alimentos como para un largo viaje a través del Atlántico. Ningún signo de batalla, ningún signo de saqueo. Sientes un escalofrío recorrer tu cuerpo al tener sobre ti el silencio ensordecedor del lugar, en donde deberían haber marinos en sus labores bajo la atenta mirada de su capitán. Tan solo hay soledad y un sentimiento de inquietud. Lo único sospechoso es la ausencia de instrumentos necesarios para la navegación y el único bote salvavidas que debería estar en el navío. Sabes que sin esos instrumentos, la navegación hacia cualquiera que sea el destino sería imposible. El barco parece estar en condiciones de navegar, por muy maltrecho que parezca estar debido al abandono. ¿Por qué se llevarían el bote salvavidas y los instrumentos de navegación? ¿En dónde están todos? Se escucha el crujir del barco y vuelves tu mirada hacia la cabina con agua en su interior, oscura y húmeda. Todo un escenario para una historia de terror. Antes de que tu mente te traicione con ver cosas que pondrían tus pelos de punta, decides regresar a la cubierta del barco. Tú y tus compañeros avisan sobre el estado del navío a su oficial, quien, extrañado, te regresa una mirada de tensión. Ahora habrá que regresar al Dei Gratia, el bergantín mercantil en el que ustedes navegaban, para avisar a su capitán, David Morehouse, sobre la situación del barco. Tu capitán, aún más extrañado que el oficial al mando y que ustedes, atento a lo que le relatan, medita la situación cuidadosamente y decide dividir a la tripulación del Dei Gratia, tocándote ser de la mitad de la tripulación que navegará en ese otro bergantín abandonado hasta Gibraltar, donde será proclamado el rescate y la posible recompensa de haber encontrado ese barco mercante. En diciembre de 1872, el barco mercantil Mari Celeste llegó por fin a su destino, pero no así su tripulación oficial, la cual había desaparecido sin dejar rastro, en condiciones tan sospechosas que nadie hasta la fecha ha logrado explicar. Tenebrosos y místicos saludos. Te invitamos al lugar donde el ocultismo, terror, magia, teorías conspirativas e inclusive tus pesadillas serán parte del combustible de nuestra llamarada. Crucemos ese portal místico para que conozcamos historias increíbles de hechos que hasta el día de hoy puede que no tengan una respuesta. Permitan que nosotras, Cel y yo, les abramos la puerta de misterio. Bienvenidos al Mari Celeste, un episodio más de Misteria. Para los que apenas nos están conociendo, tenemos un primer episodio que hablamos sobre Halloween, o lo que ustedes ya saben como los orígenes del Halloween. Este es nuestro segundo episodio. Vamos a hablar de un tema que ha causado mucho misticismo y que no tienen aún una respuesta fidedigna de qué es lo que sucedió. Entonces los invitamos a que juntos tratemos de descubrir o darle esa respuesta al Mari Celeste. ¿Qué opinas, Joe? Así es, vamos a regresarnos muchos años atrás, en diciembre de 1872, cuando una tripulación dentro de un bergantín que hacía viajes para llevar cargas de un puerto a otro, encontraron otro bergantín abandonado, en el cual no había ninguno de sus tripulantes oficiales. La historia relata que son 10 tripulantes los oficialmente registrados dentro de este bergantín, el conocido Mari Celeste. Les voy a narrar que son el capitán Benjamin Spooner Briggs, su esposa, quien también fuera su prima Sarah Elizabeth Cobb, su hija Sofía Matilda, el primer oficial a cargo Albert G. Richardson, pésimo mi inglés, segundo oficial a cargo Andrew Gilling, el sobrecargo Edward William Head y 4 marineros alemanes, hermanos Volker y Voss Lorenzen, Arian Martens y Gottliebo Gutschall. Ay, horrible mi pronunciación. También no sé. Son nombres que eran 10 no esperábamos. Nos complican. Si con trabajos podemos decir nuestros nombres y nos ponen estos nombres.
hay que considerar con trabajos. Que la tripulación de Mary Celeste era una tripulación muy pequeña. Como lo relata Joe, solamente estaba constante de 10 tripulantes. 3 de ellos eran familia. 10. Y 7 de ellos eran los que se dedicaban prácticamente a toda la cuestión del marítimo. O sea, los que vienen siendo el apoyo del barco. Así es. Eran muy poquitos tripulantes. Me imagino que este bergantín, el Mary Celeste, era lo suficientemente pequeño como para poder ser comandado y tripulado, ¿sabes? Dirigido, porque iban precisamente a cruzar el Atlántico, desde el puerto de Nueva York hasta Gibraltar. El destino en donde cargaban alcohol desnaturalizado. Era el objetivo, llevar su carga de un lecho a otro. Pero algo ocurrió justamente a bordo, justamente un poco más después de la mitad de su viaje. Algo obligó o hizo que los tripulantes desaparecieran por completo. Y fue justamente unos días después cuando estos hombres, estos marinos, encuentran el barco totalmente vacío. ¿Cómo es posible? No había rastro de lucha, no había sangre, no había nada. El barco estaba intacto, Cel. ¿Y ustedes qué creen que haya pasado? Yo aquí tengo diversas teorías de lo que pudo realmente suceder en Mary Celeste. Y me voy de teorías que van desde piratas, catástrofes, o inclusive hechos sobrenaturales. Realmente la historia del Mary Celeste es una historia muy interesante porque antes de ser Mary Celeste, no sé si tú sepas, Joe, era conocido, este barco tenía otro nombre, se llamaba Amazon. El Amazon. El Amazon. Ese barco justamente habían sucedido una serie de acontecimientos o hechos que lo marcaban como catastrófico. Entonces, ya podemos empezar con una historia sobrenatural o de mitos y leyendas. Ok, perfecto. Cuéntanos. Tú explica, mira. Desde que empezamos con la cuestión de Mary Celeste, hablamos de que antes de su creación, por así decirlo, o su nuevo nombre, era Amazon. En esta cuestión de Amazon, cuando este barco tripuló, hubo varios acontecimientos. Uno fue la muerte de su capitán. Muchos consideraron que fue justamente por una neumonía, porque inclusive este capitán tosía con sangre, ¿no? Entonces era como decir ahora, o en México lo llamamos como ojo de mal agüero, el que el capitán muriera en su barco. Entonces ya era como que no era algo de bien visto, digamos, por así decirlo. Sabemos que no iba a traer buena suerte. Esa sería una de las principales cuestiones. Después o tiempo posterior también hubo otros acontecimientos que sucedieron, como por ejemplo que tuvo fallas y que tuvieron que tener arreglos. No sé si tú sepas un poco sobre eso, Joe. No sé si es debido a las fallas, pero desde luego el Amazon tuvo accidentes. Colisionó con equipos de pesca en el estrecho de Eastport Mine, una vez que salió de Londres, y chocó nuevamente con un velero en el Canal de la Mancha y hundió al velero. Después de eso, el capitán cambió de capitán. Precisamente cuentas que murió. El anterior capitán se llamaba Robert McLellan. Espero estarlo pronunciando bien. El siguiente capitán, William Thompson, quien pues más o menos estuvo ahí navegando con el Amazon. Sin embargo, una tormenta fue lo que los arrasó. Parece ser que fue cerca del año 1867, cerca de la isla Cabo Bretón, y ahí sí el Amazon recibió daños graves. Lo dieron prácticamente por perdido. Entonces los restos fueron vendidos. Los compró un tal Alexander McBean y lo revendió a Richard Haynes, quien intentó restaurarlo en 1868. ¿Te das cuenta que esta madera sufrió
golpes, sufrió daño, sufrió naufragio y fue como, vamos a construirlo, lo perdemos, vamos a construirlo, lo perdemos. Fue como un va y viene de esa misma madera. Sí, de hecho ya, o sea, simplemente el escuchar como que algo ya tuvo tantos arreglos, no sé si estaría tan confiada de agarrar ese barco para irme a las profundidades del océano. Realmente considero que no eran unas compras muy buenas, o realmente ellos lo consideraban como una ganga, pero no creo que haya sido una compra muy inteligente de su parte. Realmente. ¿Sabes a qué se me figura mucho? A cuando hay una ganga de una casa que está súper, súper barata, pero los dueños no te dicen por qué. Y los inquilinos justo no duran mucho en esa casa. Y tú dices, es una ganga, lo tomo, es mi momento. Pero tú no sabes qué pasó ahí. O sea, hay un chorro de historias que pudieron suscitarse en esa casa. Nada más está enterrado. Entonces, todo un pueblo indio abajo de mi jardín, ¿no? O la abuelita, ¿no? La abuelita enterrada en el patio, o brujería. Usualmente se ve una niña correr por el patio, pero no pasa nada, levita, no te ensucia. Y bueno, de hecho, pues no sé si haya como o sea, si estamos viendo esta información es porque esta información existe de los registros de qué le pasó al Amazon. Sí. Entonces, aún así con esas advertencias, a menos que no se lo hayan dicho a los compradores, no, se estuvo revendiendo la madera, que sí existe como para ellos están obligados a realmente sí decir cuáles son todos los vicios ocultos que tienen esos navíos, porque viene siendo una propiedad, si bien es mueble, también es cierto que son propiedades de alto valor, ¿no? O sea, realmente creo que tienen el costo similar a lo que vendría siendo una casa. Y en Estados Unidos, por ejemplo, cuando tú compras una casa, es bien sabido que te tienen que dar a conocer todos los acontecimientos o todos los daños que tuvieron o sufrió esa casa. Desconozco si en la cuestión marítima se aplique de la misma manera, pero no lo sé. Incluso cuando lo compraron, yo creo que debieron de ver ciertas, mira, ahí le falta un pedazo de madera junto al motor, ¿no? Irregularidades que digas, será una buena compra, esta madera me servirá. Y fíjate que esa madera era usada siempre para un nuevo bergatín, es decir, se ocupaba nuevamente para la navegación. No era ocupada como, no sé si la totalidad de la madera fue ocupada para los bergatines, porque obviamente mediante los naufragios y los accidentes se iban perdiendo partes, maderas. Entonces, no sé si se ocupaban para otras cosas, y la maldición del Amazon se fue. O sea, yo estoy segura que esto, Cel, es una maldición. O sea, sí, es una maldición que le cayó al barco. Yo ya no he escuchado aún las teorías, pero estoy segura de que hay una maldición implícita desde que tu capitán muere. Y le dijeras, no pasa nada. Ya, mira, ya no es más, llama a ningún curita. Mari Celeste, no pasa nada. O sea, ya quedó la historia. No, o sea, la maldición seguía. Yo creo que sí tuvo que ver algo de esa parte, pero también es cierto que hay muchos acontecimientos que existe una infinidad de teorías acerca de lo que pudo pasar con Mari Celeste. Lo curioso de Mari Celeste es que en la historia se ha establecido desde dónde viene, cómo surge, por quién pasó, por qué no pasó, pero ¿y los tripulantes? Realmente conocemos que inclusive se recuperó el Mari Celeste, porque el Mari Celeste nunca le pasó nada como tal, o sea, se pudo recuperar. Pero, ¿y los tripulantes? Porque si bien con otras tripulaciones hubo un capitán que murió, hubo choques, atentados o lo que sea, durante eso, como tal, lo interesante es que el barco sobrevivía, pero siempre había daños a terceras, o sea, a las personas, a los tripulantes. O pon tú que no sobrevivía, sino que era el afán de rescatar aquello perdido para volver a construir algo nuevo, porque me sale más barato. Y si ya estaba ocupado para un barco, vamos a construir otro barco con él. Era como la insistencia de las personas de decir, es como aferrarte a tu ex, sabiendo que no va a funcionar, pero tú dices, algún día va a cambiar. Chica, no. Amiga, date cuenta. Amiga, Alexander McQueen, date cuenta. Pueden pasar 10 años, amiga. Date cuenta de las banderas rojas de esta madera. Mira, antes de pasar a eso, precisamente nada más quiero comentar
Cambiando de tema, porque es muy triste. El barco, una vez que se restauró, pasó a manos de los acreedores de Haynes, espero estarlo pronunciando bien, como pago de una fuerte deuda en 1869. Y luego fue vendida a un consorcio, o sea, varias personas inversionistas en Nueva York, en donde todavía pasaron 3 años antes de que un miembro de estos del consorcio de los empresarios hiciera los acondicionamientos, o sea, que le hiciera las mejoras al barco. Lo amplió y le metió más cosas, o sea, lo tuneó, todo bien bonito. Y este barco llegó a medir 31 metros de largo, 7.8 metros de ancho y 4.9 de profundidad. Entonces sí, era un barco pequeñín, suficiente pequeño como para que 10 personas cómodamente estuvieran ahí, ¿sabes? Manejándolo, que no hubiera gran problema. Entonces fue el 29 de octubre de 1972 en donde este bergantín ya tenía un nuevo capitán, Benjamin Spooner Briggs, y un nuevo nombre. Su nombre es el icónico Mary Celeste. Perdón. Y es justamente Benjamin Spooner Briggs, nuestro capitán estrella. Nuestro capitán estrella, de quien vamos a hablar en esta ocasión. Porque trágicamente él, su esposa, su hija y sus 7 navegantes, sus 7 tripulantes marineros, desaparecieron. Bueno, perdieron la vida. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó en esos momentos en los que tenían que cruzar el Atlántico, en los que tenían que entregar esa carga? Era un barco mercantil, todo pasaba, o sea, solamente era una ruta ya bien estudiada, ya bien trazada. No era como que estábamos descubriendo nuevas tierras, nuevos mares, ¿sabes? Estábamos en una ruta ya bien delimitada. ¿Y qué es lo que pasó, Cel? Cuéntanos, ¿qué pudo haber pasado? No sé, Joe, ¿tú sabes qué pasó? Ni siquiera Victoria sabe qué pasó y quieres que yo te resuelva ahorita qué pasó. O sea, yo quiero... No sean injustos. O sea, yo quiero que me resuelvas. A ver, yo aquí estoy... Vámonos al Mary Celeste. Somos tripulantes del Mary Celeste. No quiero ser la niña porque qué triste, está muy pequeña. Y me da mucho miedo el océano. No quiero ser ninguno. Estás arriba del Mary Celeste y te mola. Ah, sí. Yo tengo talasofobia. Tengo que aclarar. Soy muy valiente por la superficie, así, ¿sabes? Muy bonito todo, el sol y las estrellas. Pero no veas por debajo del agua, y menos en el mar. No. Porque no quiero saber. Es más, pongo zapatitos acuáticos porque no quiero que me rocen los pies nada y no quiero ni imaginarme que el kraken está ahí rozándome los dedos del pie, o sea, no. Pues vamos a las hipótesis porque realmente, como le repito, la historia te cuenta desde cómo surge Mary Celeste hasta cuando lo encuentran y qué sucede después de. Pero, y como te repito, Mary Celeste al final del día todo el tiempo estuvo circulando en los océanos, aunque cambiara de diferentes capitanes, cambiara de nombres, pero siempre sabíamos a dónde llegaba. Lo que pasara con su tripulación o las tragedias que sucedieran dentro de él era punto y aparte. Entonces, se plantean que existen diferentes hipótesis. Por lo menos yo conseguí 6. 6 de las cuales digo... No lo sé, tengo una que a mi punto de vista es muy considerable. Cabe señalar que el capitán siempre llevó... el capitán Benjamin siempre llevó una bitácora. Manejaba una bitácora y en ella establecía... Claro, todo capitán. ¿Qué sucedía? Justamente... Como todo capitán. La última bitácora de Benjamin fue el 25 de noviembre de 1872, en la cual establecía que estaban cerca de tierra firme. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues primero que nada, como tú ya lo narraste, uno de los navíos localiza a Mary Celeste. El Dei Gratia. Gracias por el nombre. El bergantín Dei Gratia. Sí. Lo que hacen es que esta tripulación sube y se dan cuenta que no hay nadie. O sea, lo curioso es que el Mary Celeste parecía perfectamente normal, únicamente que no estaba la tripulación. Lo que ellos hacen es descender y ver qué hay dentro del barco. Entonces encuentran
que aparentemente todo está normal. ¿Por qué? Porque las pertenencias del capitán y de su familia se encuentran, tanto de la tripulación se encuentran los litros de contenedor, que eran 1,700 barriles de alcohol puro lo que ellos estaban cargando. Entonces lo que se percatan era una cantidad inmensa. Entonces lo que ellos se percatan es, pues está todo. Entonces, ¿dónde está la tripulación? Aquí hubo 3 cosas que a mi punto de vista son importantes tener en cuenta y considerar, porque fueron de las cosas que ellos narraron que localizaron dentro del Mari Celeste. Una de ellas, que estaban algunos barriles de alcohol puro rotos. O sea, estaban toda la carga, pero algunos estaban rotos. Esta parte es como fundamental de que le pongan atención. ¿A la fuerza? ¿Como forzados? No, rotos. ¿O en qué condición rotos? Pues puede ser como por el choque. O sea, como... Por el tiempo, el viento. O sea, de que como cuando se te rompe la madera y se empieza a drenar. Había algunos que estaban rotos, pero no era como que hubiera sido forzado. Lo segundo, no se encontraba el bote salvavidas. Había 2 botes salvavidas y uno de ellos no estaba. Y tercero, no se encontraba una cuerda deshidratada. Lo que se llama cuerda deshidratada viene siendo, pues, de esas cuerdas gruesas que usualmente hasta vemos en las películas, para que utilizan para amarrar. Esta la encontraron, pero la encontraron justamente atrás del barco, como amarrada a él. Atrás del barco, amarrada a él. Tal vez como agarrada del bote salvavidas. Exactamente, o algo así. Touché. Eso es muy importante. Para mí fue muy, muy importante como marcar esos 3 puntos, porque de aquí derivan muchas de las situaciones. Vámonos a las teorías, ahora sí. Primera teoría. Bueno, cabe señalar, antes de que me avienten las teorías, porque se las estoy haciendo de emoción, ¿para qué? Selma. Bueno, yo estoy bien emocionada esperando ya las teorías. Espérame, la conspiración aquí. Esta fue una de esto que conviene. Bueno, cuando estos tripulantes del otro barco se dan cuenta de que estaba todo normal, pero no estaban los tripulantes, pues obviamente se lo llevan al fiscal de Londres. Esto era necesario porque me enteré que existe una ley marítima que para que tú te apropies, cuando tú encuentras un barco en alta mar, yo no sé si esa ley o hasta el momento siga vigente, cuando tú encuentras un barco en alta mar, te puedes hacer dueño de él, porque no había, digamos, nunca encontraron al dueño como tal. Entonces... no, sí había dueño, el consorcio de Estados Unidos. No es que el capitán no era el dueño del Mari Celeste, era el consorcio de Nueva York quien financió la renovación. Bueno, en caso del Mari Celeste eso no aplicaría, porque los dueños son varios empresarios. Pero fíjate que... Más no Benjamin, que desapareció. Un dato que me llamó mucho la atención y por eso lo quise mencionar, que justamente... los rescatadores, para que pudieran reclamar ese barco, tenían que solicitar al fiscal de Londres que se realizara una investigación para que justamente vieran que no se hubiera hecho a lo que ellos le llaman un juego sucio. O sea, que hayan hecho trampa como para cobrar el seguro y apropiarse tanto del barco como de la mercancía. Como matar a la tripulación para llevármelo. O que yo me haya quedado de acuerdo con el capitán para que después yo me apropie ese barco de lo que había en el barco y después nos repartamos el dinero. O sea, esto realmente hicieron una investigación el fiscal de Londres para verificar que realmente no fuera ese el acontecimiento y ellos no quisieran apropiarse o hacer, le llaman juego sucio. Entonces se hizo esa investigación y no pudieron comprobar que fuera ese el caso, porque nunca, de hecho, pues nunca apareció la tripulación, tampoco. O sea, no había testigos, no sabía qué es lo que ocurrió. No, entonces eso fue una como de las partes importantes. Entonces, ahora sí entramos a lo que son las teorías. Vamos a una de ellas. Como tú ya lo mencionabas, una de ellas fue el Kraken. Entonces, consideran que el 25 de noviembre de 1872 ven un avistamiento cerca de tierra
y están muy emocionados la tripulación porque por fin van a tocar tierra. Y de repente aparece un megapulpo gigante, Kraken, los empieza a atacar y muere toda la tripulación. Cosa que obviamente no es válida. ¿Quién vio? Nada. ¿Quién vio eso? No es una teoría que muchos han manejado. Para mí no es una teoría válida y les voy a decir por qué. Porque un Kraken, para haber realmente asesinado a toda la tripulación, debió de haber presentado daños al Mari Celeste. Claro, con los tentáculos debió haberlo hecho trizas. Además, el Kraken está muy lejos de... O sea, el Kraken está cuidando la entrada de la Antártida. Así que no puede estar... O sea, o cuidas la chamba acá, estás haciendo tu chambita, o vas a preocuparte de naufragar barcos. O sea, estás ocupado. Eres un Kraken muy ocupado. No es posible. Está muy ocupado el man. Solamente que fuera un Kraken muy cuidadoso, que dijera, no vaya a tallar la madera de este barco, entonces ahí sí te creería, pero no tiene lógica, es una de las teorías. Me lo imaginé así subiendo los tentáculos, así los tentáculos que salen del agua, y cuidadosamente, tripulante por tripulante, se los va llevando, así los va pescando del barco para no dañar la madera. No vayan a cobrar el seguro estos perros, porque no les voy a dar nada del dinero. Así sí, me lo imagino. No, mientras un aperitivo. O sea, no hay lógica. O sea, es una de las teorías que se manejó claramente. Te digo, las hipótesis que se han dado van desde lo paranormal, criaturas sobrenaturales. Aquí el Kraken entraría dentro de lo que viene siendo una criatura sobrenatural, que sí considero que existan. Yo no sé qué cosas hay allá abajo. No quiero investigar, pero... Hay calamares japoneses de hasta 12 metros de altura, si podemos llamarlo altura, de la punta de la cabeza hasta su tentáculo más largo y más extenso. Son como 12 o 13 metros de largo. Entonces, si eso existe en las costas japonesas, en los fondos marítimos japoneses, ¿qué no puede existir en lugares, en brechas oceánicas más profundas? ¿Sabes qué? Me quedo tranquila. Entonces... que eso no lo voy a vivir nunca. ¿Qué? Porque no tengo necesidad de irme a meter a las profundidades del océano. Seguro en algunas vacaciones. No, seguro no lo voy a vivir. Diría Juan Gabriel, pero qué necesidad. ¿Algún crucero por el Atlántico? Podría ser, quién sabe. Sí. Digas nunca. Me saludas al Kraken. No. ¿Me lo saludas? No. Seguro nunca voy a vivir eso. Eso sí estoy segura que no voy a vivirlo. O sea, mi talasofobia igual no me lo permitiría. O sea, yo no sé si soy capaz de meterme un crucero a expensas de que puedo morir ahogada o una madre así. No. De que naufragué. O sea, no sé cuáles son las probabilidades de morir de esa manera, pero no, yo creo, aparte me la viviría mareada todo el trayecto. Sí. Yo me mareo. No sabes, tengo que tener el Dramamine a full porque me mareo. En una mugre lanchita me mareo. Ahora imagínate un barcón. No. Peor, o sea... me petateo antes de que el Kraken me encuentre, definitivamente. Ni me va a encontrar. No, o sea, yo no quiero. No le voy a dar chance. Yo sigo, no quiero vivir esa experiencia para empezar. Ya después de ver el Titanic, yo no sé si una tabla me rescate, entonces no sé si me aguanto. Yo soy fiel partidaria de que los dos cabían en esa tabla. Por supuesto. Rose, maldita desgraciada. Sí. Jack cabía en esa tabla perfectamente. Está científicamente comprobado. Y que se me venga el hate, no me importa. Selma Tips, no se enamoren en 5 días, por favor. No la rieguen, no den su vida por una chava que acaban de conocer hace 5 días. Y que los dejó. Y más si no es de tu estrato económico. No tienes futuro porque sus padres se intrometen en tu amor. Qué tristeza. Que tengas un matrimonio arreglado. No lo hagan, chicos, no lo hagan. Hay muchos peces en el mar. Para Rose una tabla no era suficiente. Y Jack, estamos contigo. Tú sí cabías en esa tabla. Hashtag sí cabías en esa tabla. Unión, compañeros. Lloremos juntos. Siguiente. Ay, así se lo había tragado el Kraken. En fin. Segunda teoría. Un ataque pirata. Imagina que es 25 de noviembre de 1872
Y entonces te encuentras frente a un barco donde baja su bandera negra con marca de pirata. Suben. Se me vino el soundtrack de Piratas del Caribe. Tararatán, tararatán, tararatán. No tengo un sonido aquí de espada, ¿sí, no? Esa estuvo bien, con eso me conformo. Venga, velas negras. Suben, el te Jolly atacan. Roger a la vista. Matan a todos sus tripulantes. Pero no se roban nada. Lo cual es una... piratas son O sea, es esos? un disparate. Es un disparate. Eso no existe. ¿Qué malos piratas son? Aparte, si yo fuera un pirata que llega al mar y celeste, obviamente me llevo ese alcohol desnaturalizado y lo revendo, vieja. Yo lo revendo. O se ponen una mega. Porque el business, hay que sobrevivir. O sea, yo sé que no es oro y no es plata, pero pues es alcohol desnaturalizado y alguien me lo va a comprar. Pero es alcohol del pirata. Aparte, si son 10 personas... Tonayan. Estábamos hablando de Tonayan, lo que ustedes no sabían. Mira, ellos olían Todo este alcohol. tiempo transportaban Tonayan. Ellos olían alcohol. ¿Tú crees que los piratas Se lo bebieron. les Se lo importaba bebieron. si era desnaturalizado? No sé. O sea, o puro, no sé. Yo digo Le que entraban mientras fuera alcohol. si fuera pirata. Aparte no podría ser porque si llegan con violencia, pues algún rastro de alguna lucha o de batalla, o a menos que como eran muy poquitos y no todos, o sea, eran una niña o una mujer y decían, antes de perder la vida de mis tripulantes y de mi hija y de mi esposa, pues prefiero, nos rendimos. Sí, Pero la cosa es, me rindo y luego ¿qué? No te llevaste nada del botín. Sí, ¿Cómo por qué un pirata dejaría ir? debieron de verse marcas por lo menos de batalla, porque al ser 10 tripulantes, por mucho que fuera, si ya ves que está tu vida en juego, sabemos Sí, claro. que los piratas tienen una historia de ser bastante malvados y sanguinarios. Entonces yo creo que los tripulantes también están preparados para este tipo de acontecimientos, y más en esa época que sí se veía mucho como la cuestión de los piratas. Sí, los 1800 era el apogeo de la piratería. Yo no digo, o sea, seguramente hoy en día igual hay piratería, pero eran los años dorados de la piratería, ¿sabes? Entonces, lo veo un poco improbable. Claro que es más probable que el Kraken, pero aún así, que no te lleves nada de la carga. Tal vez porque dijeron, ay, no me interesa, o sea, creímos que venían con algo más interesante y solo es alcohol, vámonos, ¿sabes? Pero aún así, Y para no dejar rastro, pues se deshacen de la gente, los hacen caminar por la plancha y pues el barco sigue navegando. Toma en cuenta que el barco sigue en su trayecto, entonces los cuerpos se hunden en un sitio y el barco se va. Entonces, probablemente sí, los cuerpos no fueron encontrados porque ni siquiera es que estuvieran ahí donde encontraron el mar y celeste. Se hundieron metros atrás. De eso estoy segura. Si se hundieron esos cuerpos, se quedaron muchos kilómetros atrás. Ese es bueno, esa podría... yo me quedo pensando y creo que eso sería. Definitivamente para mí esta segunda teoría también no tiene validez. No me resuena. No considero que un pirata diga, ya los maté. Ahí hay algunas cosas buenas de ellos. El capitán debería de llevar cosas personas. No se llevaron nada. Entonces considero que la segunda teoría también no es válida. Nos vamos a una tercera teoría. La tercera teoría fue, y muchos mencionaron, que la misma tripulación tomó el barco, se quiso adueñar de toda la carga que llevaban y aventaron al océano a capitán, su hija y su esposa. Cosa que también entró mucho en duda porque al ser una tripulación que también venía por parte de esta... Un motín. Exactamente. Esta tripulación venía preparada y tenían antecedentes y consideraban que todos estos miembros eran personas realmente que ya tenían como, digamos, una trayectoria y los conocían y sabían que eran personas honestas y que no sucedían ese tipo de acontecimientos. Muchos quisieron culpar a la tripulación diciendo que inclusive se habían tomado el alcohol, cosa que pues no era verdad porque se encontraron barriles rotos, pero no era como que lo hubieran consumido. Entonces, esa es una tercera teoría, que la misma tripulación se puso en contra del capitán, lo asesinó y quisieron adueñarse de todo el motín que había en el barco.
y que huyeron, ¿no? En la lanchita esta. Y nadie los pues encontró. extraña teoría. Y mala, porque tampoco se llevaron nada. O sea, vas a ir y cómo vas a regresar. O sea, tu familia se quedó en Estados Unidos. Tú como tripulante también te despides de tu familia. Te vas a una misión, al final comerciante, y no regresas. Y tampoco... Sí, claro. Además no se llevaron joyas, o sea, como que la esposa, bueno, no tengo ni idea de cuál era la situación económica de la esposa y el capitán, pero seguramente transportaban sus joyas o cosas y objetos personales, los cuales estaban en el barco. A menos que pues alguien se haya chutado ahí, no sé si del Dei Gratia, o pues como que extrajeron algo, porque todo puede pasar, o sea, hasta tus más fieles seguidores o las personas que tú conoces de toda la vida, nunca falta quien tiene la mano larga y en algún momento, ¿sabes? Pero si dices que todas las pertenencias de la esposa y la hija estaban ahí, pues probablemente no fue como un motín, ¿no? No sé, me suena como extraña esa teoría. Sí, yo también considero que no me es válida. No considero que a lo mejor les haya salido mal la jugarreta y no hayan regresado. O sea, pudieran haber mentido de cualquier forma. Antes no había forma como de probar. No había celulares, no había como que tú tomaras evidencia. Entonces ellos pudieron decir... Más que tu palabra. Pelearon, discutieron, se cayeron al mar. Entonces, no tiene lógica. Sí. Okay. Entonces, para mí esa teoría tampoco tiene validez. Descartada. Vamos a la cuarta teoría. Esta es... Cabe aclarar que es una historia ficticia. Esta sí es una historia ficticia que justamente fue escrita por el autor. El autor Arthur Conan, que es autor de Sherlock Holmes. Entonces, él hizo justamente un libro que llamó La Declaración de J. Halifax Jason. Espero hablar bien. Disculpen, mi inglés no es el mejor, pero... Y juntamente en esta historia o esta declaración habla que se trató de un ataque de un ex esclavo que quería vengarse del capitán. Que justamente por haber vivido en este tiempo de... En esa época se veía mucho lo que era la figura de la esclavitud. Él se coló entre el barco y... decidió asesinar a cada uno de los tripulantes aventándolos al océano. Entonces, también cabe señalar que esta sí es una teoría ficticia y únicamente este escritor lo hizo como para darle una respuesta al Mari Celeste cuando realmente nunca encontraron nada. Pero se me hace básicamente un fanfic. Exactamente. Básicamente. Pero se me hizo interesante que el autor de Sherlock Holmes haya tomado la molestia de realizar un escrito sobre la iniciativa, ¿no? De vamos a darle un final. Nadie puede encontrar un final. Yo le voy a dar un final más o menos respetable de que lo que pudo haber pasado y ya conténtense con eso. Ya no le den más vueltas. Tic, tic, tic. Ahora sí nos vamos a las que para mí tienen mayor posibilidad de que sean ciertas. Esta es una de las buenas, pero no considero que sea la mejor. Entonces, vamos. Venga. ¿Cuál fue el capítulo final de Mari Celeste? Esta es la teoría número 5. O sea, en mi estatus quedaría en la número 2, si vamos de peorcita mejor. Que de hecho, la del autor de Sherlock Holmes pudo haber sido como la última, ¿no? Porque estamos basados en ficción. Entonces, incluso el Kraken es un poco más creíble que una historia ficticia, que ya sabemos que está declarada como ficticia. Entonces yo lo habría puesto eso en el 6º lugar. Sí, es cierto. Pero es más, esto ahorita, no es un top. Diría Dross, esto no es un top. Ahorita las acomodamos para crear el top 6 de qué pasó con el Mari Celeste. Vale. ¿No? ¿Cuáles son las que más nos gustamos? Pero yo dejé las buenas al final. A mí no me importa. Buen punto. Ok. Bueno. Bien. En el 2002 justamente se emprendió una nueva investigación. Annie McGregor reconstruyó la deriva del barco fantasma y afirmó que Brinks tenía su brújula rota, por lo que según su teoría se refleja en el documental la verdadera historia del Mari Celeste. O sea, como vemos, realmente sí se hizo un documental sobre esto, donde él estipula que todo se debió a que la brújula estaba mal, pero hizo una investigación. Según sus cálculos,
sus cálculos, el Mari Celeste se había desviado 140 kilómetros al oeste de su trayecto bajo su hipótesis. Cuando el capitán se dio cuenta del error, torció su rumbo hacia la isla de Santa María en las Azores, en busca de un refugio. De ser cierto, aún quedaba por responder qué ocurrió con la tripulación. Y es cierto, o sea, porque pudo haber estado mal la brújula, pero el que se haya desviado o se haya salido de la ruta real o inicial por la que iba Mari Celeste, tampoco descartar qué sucedía con la tripulación, porque se había perdido del camino, más no la tripulación. MacGregor descubrió que el Mari Celeste había sido reparado poco antes de zarpar, por lo que los desechos de la reconstrucción y los polvos de carbón empleados podrían haber tapado las bombas de agua. Al no poder desechar el agua que ingresaba a la bodega del barco, el documentalista sostuvo que Briggs, con su nave fuera de rumbo, ante la incógnita de saber si podían llegar a salvo a una costa, ordenó el abandono del barco para evitar poner en riesgo a sus hombres y a su familia. Ok, aquí ya entramos a una teoría un poco más lógica. El capitán toma una decisión. Hay como una forma de decir si abandonan el barco sin que haya como rapiña, ni peleas, ni nada. Pero aún así, ¿dónde quedan? De todas formas, nunca se halló respuesta, aunque este documentalista MacGregor realiza su hipótesis, nunca halló una respuesta concreta a la desaparición de las 10 personas que navegaban en el Mari Celeste. Entonces, él dice que siempre está la fantasía de que los haya levantado otro barco, porque estaban cerca de una isla o porque perdieron la memoria, y hay un montón de historias, pero creo que nunca vamos a saber la verdad de los hechos. O sea, te explica un poco cómo se pudo haber desviado, porque entiendo que cuando la tripulación desaparece y el barco se queda sin tripulantes, se desvía, porque no hay quien esté calibrando las velas, el mástil, para que la dirección vaya. Entonces, ¿cómo pueden ellos asegurar? O sea, ya venía en la bitácora registrado que se estaban desviando. Ya venía registrado que estaba fallando la brújula. Ya venía registrado que reubicaron el barco, porque todo buen capitán lleva su bitácora y todo buen capitán describe el viaje. Sí. Entonces, tal día, tal hora, me desvié, me di cuenta de la brújula, lo anoto. Volví a poner el barco en su lugar y las velas las cambiamos hacia el noroeste, lo anoto en la bitácora. Entonces, ¿sí está elaborada esa teoría? No sé. Sigue sin explicarlo. Exacto, o sea, sería interesante a lo mejor ver su documental completo en qué se basó, porque prácticamente él dice, pues sí, fue mi brújula. O sea, mi brújula. Es que yo estoy en el Mari Celeste, o sea, perdonen. Él dice que es la brújula. Sí. Y no, para mí no tiene lógica. O sea, efectivamente sí, me dices que se desvía, pero aún así, ¿qué pasó? O sea, que pudo haber dicho, ok, no estamos desviando, me bajo en el salvavidas y me voy con la tripulación porque yo ya no supe llevar el barco. Por lo que yo sé, están... Es ilógico. Sí, definitivamente. Por lo que yo sé, los capitanes están preparados para este tipo de circunstancias. Y a veces ellos se guían de acuerdo a cómo sale el sol, o sea, no dependían de un artefacto. Sí, claro. Tienes como las bases de cómo... asegurarte que vas al norte, que vas al noroeste, que vas a dónde. Tan solo, incluso si la brújula fallara, pues tus años de capitán y tu instinto de capitán y tu conocimiento sobre la puesta y la salida del sol te saben dirigir. Son gente que está en el mar y que está acostumbrada, ¿sabes? A que en cualquier momento te tienes que saber guiar. Entonces, está elaborada, pero no me convence del todo, no sé. Pero sí es más realista, esta sí es más realista. Entramos a teorías más... Top 2. Yo por eso quedé en mi top 2. Ok. Ahora sí, vámonos al top 1. Bueno, en la número 1 para mí es la más fidedigna y la que a lo mejor pudiera tener más lógica y sentido en todo lo que sucedió. Es 25 de noviembre de 1872. El capitán huele vapores de alcohol, a lo que hace que baje a la bodega de donde llevan todo el material o toda la carga.
y se percata que están saliendo vapores de todo lo que llevan. Sobre todo saben que llevan alcohol, y que el alcohol en vapores, y más en la parte donde es el casco del barco, al generar y estar cerrado, se convierte en tóxicos. Entonces, también cabe señalar, incluso eso lo vi, pero no lo tengo documentado, que los tripulantes del barco que encontró el Mari Celeste vieron que había como una parte como inundada del Mari Celeste. Sí. Entonces, sí, encontraron la cabina un poco inundada, un poco de agua, pero no lo suficiente como para decir que les alarmó que había mucha agua y vamos a lanzarnos al agua, ¿no? Solamente era un poco de agua, que probablemente ni siquiera era agua, tal vez era alcohol, pero se pudo haber... ¿Era alcohol? Y era agua. Es algo que por eso no lo quise como mencionar, porque no está documentado si fue agua o era alcohol. Inicialmente dicen que era agua. O sea, los testigos mencionan que sí era agua, pero que pudo haber entrado filtrada. Como dices, no era lo suficiente como para que se inundara y ya estaban cerca de la orilla. Entonces, al estar cerca de la orilla sí les daba tiempo de llegar. Más sin en cambio, sí, claro, cuando baja el capitán se da cuenta de que están emanando vapores de alcohol, y estos vapores, al estar, como te repito, en el casco del barco, son mortales al estar en un lugar cerrado. Y si se inhalan, obviamente llegan a un punto donde la tripulación podía intoxicarse e inclusive morir. También hay que considerar que el Mari Celeste, y como la mayoría de los barcos, bueno, ahora no sé cómo estén hechos, pero anteriormente estaban hechos de madera, la mezcla de encontrar agua, los vapores del alcohol, eran altamente volátiles, y estábamos hablando de madera, por lo que sí pudo considerarse un riesgo para el capitán y decir que podía volar en 1000 pedazos. O sea, no sabía si eso podría llegar a al motor o algo y generar alguna falla, y eso generara un incendio. Estás con alcohol y... No había motor, era un barco velero. Ajá. ¿O qué podría haber sido? Bueno, para empezar, los vapores estaban, que ya sabemos que sí eran altamente tóxicos al ser inhalados. Y... alcohol era altamente volátil. Entonces algo le debió de generar miedo para decir, ok, vamos a abandonar este barco, vamos a bajarnos, vamos a llevarnos lo que viene siendo un barco salvavidas y lo atamos para justamente no perder el rumbo. Cosa que sí tendría como lógico. Tendría sentido lógico, porque estamos hablando de que sí efectivamente se encontraban barriles rotos. Lo que esos barriles rotos pudieron haber hecho la evaporación o el generar estos vapores tóxicos, no encontramos que sí faltaba un barco salvavidas, y ahí se explica la cuerda, porque la cuerda era atada a la parte trasera del barco, o sea, como que el capitán al final del día estaba velando y siguiendo el barco. Lo que sí pudo suceder es que debido al mal tiempo y toda la situación, o a lo mejor estaban esperando que se ventilara todos esos gases para poder regresar, pero debido al mal tiempo, pues se rompió la cuerda, o ellos cayeron, o se desenredó y se perdieron en el océano. Porque nunca también es cierto que jamás se encontró el barco salvavidas. El bote salvavidas. Y entonces puede que ese barco salvavidas o ese bote salvavidas se haya ido al Atlántico y ellos ya no pudieron regresar. Y obviamente, como una persona, ¿cuánto tiempo puede durar en el océano o en el Atlántico sin alimentos y sin agua? Porque al final... Pues sin agua, unos 3 días, 4, puede durar un ser humano sin beber agua, una cosa así. Ahora consideran... Y luego en el mar, la deshidratación, la comida, eran 10. Efectivamente. Uf. Aparte de considerando que estuviéramos en un clima adecuado. O sea, que no hubiera tanto... no sé, lluvias, calor, tormentas, calor o lo que sea, porque también es cierto que pudo haber un maremoto o lo que tú quieras y se los lleva.
una tormenta tropical, algún ciclón, cosas Entonces yo siento ocurren en el mar y que pudo haber. Que esta teoría es la más fidedigna. Que se bajaron a fin de ventilar. Me gusta esa teoría. Me gusta esa teoría. Es como más real, es más... Sí. Para mí creo que ahí está una de las respuestas que podría ser al Mari Celeste. Realmente no hay una respuesta hasta el día de hoy como tal, pero creo que la más cercana a una respuesta es esta. Que de hecho el capitán veló tanto por la seguridad de sus tripulantes que les dijo, ¿saben qué? Nos amarramos al barco, dejamos que se ventile, estamos en el bote salvavidas, una vez que se ventile regresamos, pero no contaron con que iba a lo mejor a suceder un acontecimiento natural, una lluvia, no sé, una tormenta, lo que sea, y pudo eso generar que el mismo bote se liberara del acuerdo. Está buena esa teoría. Esa teoría es la más convincente. Me gusta. Entonces, pero aún así, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que algo que tú creas? ¿No es más fácil deshacerte de los barriles de alcohol y a la chingada? O sea, como aventarlos por la borda y quedarte con el barco y limpiar el alcohol y hacer que se evapore. No lo sé. Es que estamos hablando ¿no sería como más fácil quedarte barriles con el de alcohol? Mari Celeste en lugar de abandonar? Es que estamos hablando de 1700 barriles de alcohol, según lo que se documentó. Puro. No sé qué tamaño sería. Entonces, imagínate, no sé, también para las investigaciones que se realizaron o todo esto, supongo que sí era una cantidad fuerte de dinero. Sí. No, entonces, de hecho, no espera, porque yo tengo aquí el dato, mira. El pago por el rescate fue decidido hasta el 8 de abril. O sea, esto fue... en la bitácora lo último que se escribió fue el 25 de noviembre. Entonces hasta abril el 8 de abril fue cuando se decidió cuánto se le iba a pagar al capitán, se me fue el nombre de este man, Morehouse, el capitán Morehouse. Yo no me meto en conflictos. Por llevarse el barco. Fueron 1,700 libras, lo cual es aproximadamente una quinta parte, por lo que se dice, del valor total del Mari Celeste. No se hicieron tantas bolas, se le hicieron a Morehouse de pecs, así como que le hicieron largas para la investigación y que si tú no lo sabes las teorías de que tú te quedaste con el barco y el motín y cosillas así. Y al final se decidió hasta el 8 de abril y se les dieron 1,700 libras cuando la nave valía muchísimo más. O sea, estás rescatando una nave completa e íntegra, no restos, íntegra, y además la carga casi completa. O sea, los 1,000 no sé cuántos barriles de alcohol selladitos, porque no es como que todo se fugó todo el alcohol. El alcohol estaba íntegro, la carga íntegra y el barco íntegro. Y pues se supone que 1,700 libras era muy poco, demasiado poco para lo que pues un rescate como tal, porque aparte el Dei Gratia tuvo que dividir a su tripulación para llevarse el Dei Gratia y llevarse el Mari Celeste, lo cual complicaba las labores. Yo no dudo de que pues como marinos obviamente lograron hacer la proeza, pero pues es una chinga, ¿no? Me imagino, con menos tripulación manejar un barco velero y vámonos hasta Gibraltar. Entonces, pues extraño. Tengo un datito, nada más tengo un datito de que la investigación acerca de lo que ocurrió en realidad estuvo muy misteriosa y llena de matices muy raros desde el inicio. Por ejemplo, en la investigación que Charles Edds Fay hizo en 1942 y se publicó en el Museo Peabody Essex de Salem, Massachusetts, dice que fue un hecho muy extraño y confuso, ya que ni siquiera el capitán Morehouse del Dei Gratia, ni los dueños del barco, es decir, el consorcio de los dueños del barco, fueron llamados a testificar una vez que se supo del incidente del Mari Celeste. Una vez que se sabe del incidente, pues vamos a llamar a todos y vamos a ver qué pasó. A lo mejor el consorcio sabía que el Mari Celeste tenía fallas, a lo mejor Morehouse notó algo más que sus marineros, ¿no? Porque él tiene más experiencia y vio algo que se le hizo raro en el Mari Celeste y que pudo haber sido clave y que a los investigadores o a los jueces se les pudo haber facilitado a la investigación. Sin embargo, nadie, ni siquiera Morehouse, ni siquiera los miembros
del consorcio fueron entrevistados, lo lógico sería que sí, para ver qué es lo que ocurrió con este barco. Y lo cual causó perplejidad a la familia Briggs, a toda la familia de Benjamin, su esposa y su hija, que fallecieron, que murieron, desaparecieron. Fue muy extraño que durante años estos hombres no hayan sido llamados a testificar, como que fue raro, ¿no? O sea, como ¿por qué no testificarías si es tu barco el que apareció ahí abandonado? ¿Dónde está tu capitán? ¿Dónde está su tripulación? Y que tú no te hayas ni ido, como sabes, vamos a Gibraltar a ver qué pasó, vamos a viajar a aclarar porque es mi barco, porque en algún momento pues voy a pagar un poco de la recompensa, gracias por agarrar mi barco, ya vi que está íntegro, me lo llevo porque yo tengo mis negocios y mi barco sigue, ¿sabes? Entonces, un poco extraño lo que ocurrió y que pudo haber resuelto o al menos aclarado un poco de lo que pudo haber ocurrido. ¿Cómo no entrevistas a Morehouse? ¿Cómo no entrevistas al consorcio? Es que ¿sabes qué es lo interesante en esta parte? Que aunque no se hayan presentado, o sea, ellos son los dueños del barco. Y aunque te puedan testificar que pudieran existir daños en el barco o algún vicio oculto, como le quieras llamar, lo cierto es que el Mary Celeste regresó. Lo que no y regresó tanto con su carga. Lo que ellos te puedan decir, testificar o relatar no iba a influir en lo que sucedió con las 10 tripulantes, porque estamos hablando que el Mary Celeste al final del día sí volvió a casa, se recuperó toda la mercancía, pero ellos no te iban a responder porque nadie más que esos 10 tripulantes saben qué sucedió. Eso es verdad. Al consorcio solo le iba a importar el dinero, la recompensa, lo poco que pudieran pagar por la recompensa y que su barco estuviera íntegro y siguiera laborando. El cual, por cierto, después de un tiempo se fue al carajo porque el Mary Celeste naufragó y se hizo trizas en el naufragio. Entonces ese barco es un barco maldito. Desde que lo crearon fue un barco maldito. Pero lo dejamos a su criterio. Nosotras simplemente les decimos las teorías que existen, les decimos cuáles creemos que son las mejores o las más posibles. Ahora sí que ustedes ayuden. ¿Y en dónde queda la teoría ovni extraterrestre? ¿En dónde queda mi teoría en donde vienen los grises y abducen a nuestra tripulación? Yo creí que nos ibas a traer algo místico de ese. Yo dije, ahorita se va a echar el fenómeno ovni. Quisiera decirte, ¿quieres hablar de ovnis? Hablamos de ovnis. El portal místico entre dimensiones en el cual cruzó el Mary Celeste y regresó, pero no los seres vivos que traía, que transportaba, porque las entidades biológicas al atravesar ese portal mágico, místico, no vuelven, no regresan. ¿Dónde quedan esas teorías? Es que yo escuché al Kraken y te lo juro que creí que íbamos para allá. No, después de escuchar al Kraken creí que íbamos para allá. Quería responder al Mary Celeste. ¿Qué sucedió al Mary Celeste? O sea, me gustaría decirte que realmente existió un portal o que se abrió un orbe, no sé, o ¿cómo se le llaman estas cosas? Que pasaron a otra dimensión. Me gustaría decírtelo, pero no tengo nada que me ayude. Pero si quieren hablar de ovnis, con gusto hablamos de ovnis. Porque pudo haber sido una solución, es decir, abducción de los 10 tripulantes y vámonos, nunca regresan. Así como hay testimonios de que se llevan a personas y nunca volvieron. Entonces los agarraron solitos a la mitad del Atlántico para sus... Estaría bueno. Dormir? Estaría bueno. No dormir? A mí no me da miedo. Alguna historia. ¿No quieres dormir? Estaría bueno. Un capítulo de fenómeno ovni y abducciones. ¿Qué dicen? Estaría genial. Pues esto es nuestro capítulo de Mary. Tengo una última teoría. Échanosla. Tengo una última teoría antes de que te despidas. Yo la tengo aquí escrita. Escuchen esto, porque es importante. Es la mejor teoría jamás escrita. Yo no dormí 3 noches escribiendo esto. Solo para ustedes. Y ahí les va. Porque con esto vamos a cerrar con broche de oro. Échamela, porque aquí les va. Como el Mary Celeste es un barco de mal agüero y trae consigo desgracias, uno o varios tripulantes debieron enfermar, lo que atrajo la presencia de una Banshee. Para quien no sepa lo que es una Banshee, les recomiendo ver el primer capítulo de Misteria
Los orígenes del Halloween, en donde se enterarán lo que es una Banshee y cuál es el propósito de estas. No se lo pierdan, capítulo 1, ya está arriba. ¿Es una Banshee? Lo que asustó sobremanera a los tripulantes, haciendo que el capitán diera la orden inmediata de abandonar la nave antes de ser devorados por un ente tan horripilante. La locura colectiva hizo que probablemente se arrojaran al agua, provocando su ahogamiento, muerte y eventual hundimiento. Las velas daban al barco su curso normal, y la corriente puso en marcha al barco, provocando que se alejaran los cuerpos sin vida de los tripulantes que no pudieron volver a la nave. Lo que te contaba al inicio, los cuerpos en algún momento se quedaron en el mar, se hundieron y la nave siguió. O sea, para quien se perdió desde el momento en que apareció la palabra Banshee, les recomiendo ir a los orígenes del Halloween, nuestro primer capítulo, y se enterarán un poco mejor sobre algunos monstruos derivados de esta celebración. Y ahí está mi teoría, la mejor teoría, Banshee, resuelto. La Banshee fue, así que si quieren saber qué es, medalla. Vayan a los orígenes del Halloween y entérense de qué estamos hablando para que nos pongamos en la misma sintonía. Así es, y ahora sí, vamos a dar por concluido este tema. O sea, no está concluido, aún no se sabe qué es lo que pasó con el Mari Celeste, pero este capítulo de Misteria llega a su final. Así que si quieren que hablemos de abducciones, cosas de terror, ya saben, aquí son bienvenidos. Es más, algún día, si gustan, podemos hablar de experiencias paranormales. Váyanse a Instagram. En Instagram realmente a veces subimos relatos. Entonces, si quieren algunos relatillos como de ese tipo, hay algunos pequeños cuentos, métanse a Misteria al Oculto en Instagram. Les va a gustar. Así que síganos, igual de aquí en YouTube. Pueden suscribirse si quieren realmente enterarse. Vamos a estar subiendo contenido terrorífico en estos días. ¿Qué te parece si el próximo tema ya hablamos de un tema un poquito de más paranormal? Me gusta la idea. ¿Les late? ¿Qué tema tienes en mente? No sé, vamos a dejar el factor sorpresa. Digamos que va a ser algo paranormal. ¡Eso! Entonces, ¿quieren enterarse? Escúchenos. Nos vemos en el siguiente episodio de Misteria. ¡Chao! ¡Chao! Yo siempre hago un relajo cuando me voy. Así me despido. Bye. ¡Chao! Finish.